Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Bien, pues muy buenas noches para todos ustedes, los que nos acompañan. Noches. Vemos que van entrando algunos más esta noche y pues junto con la Universidad de Unimonserrate de la Arquidiócesis de Bogotá y el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, pues hemos querido esta noche hacer un conversatorio en torno a la figura del padre Gustavo Gutiérrez, quien para nosotros pues marca un momento muy importante en la historia de la Iglesia latinoamericana y también de la Orden de Santo Domingo, de la Orden de Predicadores. Esta noche nos acompañan para este conversatorio la hermana Mila Díaz. Ella es una hermana peruana, pero que trabaja en Chicago, en Estados Unidos. Ella es doctora en Sagrada Escritura y pues su trabajo se desarrolla a este nivel. Sobre todo trabaja también con migrantes en Estados Unidos. Y nos acompaña también el padre Fidel Suárez. Él hace parte del Movimiento por un Mundo Mejor, fue su presidente en Roma y también en este momento él es encargado del programa o director del programa de teología de de la Unimonserrate. Él también nos acompaña, él está desde hace muchos años, desde los inicios prácticamente de todo esto de la teología de la liberación, pues de la mano con el padre Gustavo Gutiérrez, así que él también tendrá la oportunidad de hablarnos de su experiencia. Y por último, pues el padre William Vázquez, conocido de varios de nosotros, los que estamos conectados esta noche, nos va a acercar también a lo que es una lectura de la Biblia desde el acercamiento liberacionista. Es una propuesta también que nos hace la Pontificia Comisión Bíblica. Así que pues sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con un momentico de oración y para ello vamos a tener la oración de Santo Tomás para antes del estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál va a ser la dinámica para este encuentro de hoy, sábado? Va a ser la siguiente. Primero va a estar con nosotros el padre Fidel Suárez. Luego él nos hablará durante 20 minutos. Luego escucharemos a la hermana Mila Díaz, quien también pues tendrá alrededor de 20 minutos para hablarnos acerca de sus experiencias con el padre Gustavo Gutiérrez. Y por último, el padre William también tomará 20 minutos eh, explicándonos un poco en qué consiste este acercamiento contextual desde la teología de la liberación, al acercamiento contextual a la Sagrada Escritura. Y luego tendremos la oportunidad pues de conversar. Así que si ustedes van teniendo preguntas, por favor vayan anotándolas, las van teniendo ahí a la mano. Queremos que sea algo sencillo en el que todos podamos participar y pues también hacer nuestros comentarios o hacer preguntas que pueden servirnos a todos. Así que vayan anotando sus preguntas y luego al final las pondremos en común. Entonces, con nosotros pues está el padre Fidel Suárez. Muy, Bienvenido, padre Fidel.
Gracias, hermana Ana Francisca. Un saludo para todos los que se han conectado y vamos a dar comienzo entonces en esta primera parte. Hemos querido titular este conversatorio del Pacto de las Catacumbas a la Teología de la Liberación, en memoria del teólogo Gustavo Gutiérrez. Hemos escogido esta fecha, 16 de noviembre, porque hace justamente 59 años, un 16 de noviembre de 1965, pocos días antes de la clausura del Concilio Vaticano II, cerca de unos 40 padres conciliares celebraron una Eucaristía en las catacumbas de Domitila y luego firmaron un documento que se llamó Pacto de las Catacumbas, en el que se lee, después de unos pequeños considerandos, dice, nos comprometemos a lo que sigue. Son 13 puntos, yo no los leo completos, pero sí el enunciado fundamental porque tienen una trascendencia muy grande. Lo primero, procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población en lo que hace a casa, comida, medios de locomoción y a todo lo que de ahí se desprenda. Cada uno de los textos siempre tiene las referencias bíblicas, sobre todo el Nuevo Testamento. No las leo para no alargar. Segundo, renunciamos para siempre a la apariencia y la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir, ricas vestiduras, colores llamativos y en los símbolos de metales preciosos. Tercero, no poseeremos bienes muebles ni inmuebles, ni tendremos cuenta en el banco a nombre propio. Alarga un poquito diciendo que se buscará en el número siguiente. En cuanto sea posible, confiaremos la gestión financiera y material de nuestras diócesis a una comisión de laicos competentes y conscientes de su papel apostólico. El quinto compromiso, rechazamos que verbalmente o por escrito nos llamen con nombres y títulos que expresen grandeza y poder, eminencia, excelencia, monseñor, etc. Preferimos el nombre evangélico de Padre. Sexto, en nuestro comportamiento y relaciones sociales evitaremos todo lo que pueda parecer concesión de privilegios, primacía o incluso preferencia de los ricos y por los poderosos. Séptimo, igualmente evitaremos propiciar o adular la vanidad de quien quiera que sea al recompensar o solicitar ayudas. Octavo, daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, etcétera, al servicio apostólico y pastoral de las personas y de los grupos trabajadores y económicamente débiles y subdesarrollados. Noveno, conscientes de las exigencias de la justicia y la caridad y de sus mutuas relaciones, procuraremos transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y en la justicia. Décimo, haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, estructuras e instituciones sociales que son necesarias para la justicia, la igualdad y el desarrollo armónico y total de todo el hombre y de todos los hombres. 11. En nombre de la colegialidad, adquirimos los siguientes compromisos. Compartir en los proyectos urgentes de los episcopados de las naciones pobres. Pedir juntos la adopción de estructuras económicas y culturales que no fabriquen naciones pobres en un mundo cada vez más rico, sino que permitan que las mayorías pobres salgan de la miseria. 12. Nos comprometemos a compartir nuestra vida en caridad pastoral con nuestros hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos y laicos, para que nuestro ministerio constituya un verdadero servicio. Y 13.
Cuando regresemos a nuestras diócesis, daremos a conocer estas resoluciones a nuestros diocesanos, pidiéndoles que nos ayuden con su comprensión, su colaboración y sus oraciones. ¿Quiénes fueron los obispos firmantes? Doy algunos números y algunos nombres. De los obispos, 8 del Brasil. Entre ellos estaba Helder Cámara y otros. 5 de Colombia. Y ahí leo los nombres por la curiosidad de a ver quiénes fueron de Colombia, ¿no? Tulio Botero Salazar, arzobispo de Medellín. Antonio Medina Medina, obispo auxiliar de Medellín. Aníbal Muñoz Duque, obispo de Nueva Pamplona. Raúl Zambrano Camader, obispo de Pacatativá. Angelo Cuniverti, vicario apostólico de Florencia. 4 de Argentina, entre ellos creo que está Angelelli, cuya causa de beatificación está caminando. 5 de otros países de América Latina, 3 de Francia, 4 de otros países de Europa, 3 de África, 4 de Asia y de América del Norte. Bueno, quiero dar brevemente el contexto histórico que precedió la firma de este pacto, que habría que comenzar por la alocución radial que hizo el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, unos días antes del comienzo del concilio. Una frase muy significativa en ese radiomensaje decía: la iglesia se presenta tal cual es y quiere ser como la iglesia de todos y en particular la iglesia de los pobres. Esto marca una orientación muy importante para el concilio. Este mensaje llevó a que se pensara en un documento específico sobre la iglesia de los pobres en el concilio, pero al final se acordó más bien permear todos los documentos del concilio, los tres esquemas con los cuales se trabajaron los documentos, ¿no? Y la idea era que ojalá en todos los documentos estuviera presente este mensaje de la iglesia de los pobres. Por eso se organizó una comisión especial presidida por el cardenal Lercaro. Se reunía especialmente con los obispos y sacerdotes de Francia y de Bélgica especialmente, ¿no? Eso tiene detrás un poco los sacerdotes obreros. Dentro de los discursos significativos en el aula conciliar estuvo la del cardenal Lercaro sobre la iglesia de los pobres. Se comenta en la historia que no hubo acogida unánime. Solo una quinta parte fue favorable a ese discurso. Entre otras razones, porque Europa en ese momento se encontraba en una etapa de superación de la pobreza que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Se hablaba más bien de desarrollo y no entraba como el discurso de los pobres, de la pobreza. Por esas razones hubo 2 signos muy significativos en el contexto del concilio, pero que no fueron en el aula conciliar. El primer signo fue el que hizo Pablo VI en una mañana allá en San Pedro, cuando se quitó la tiara, que era el símbolo de los poderes que detectaba el Papa. Y esa tiara la entregó para una fundación, justamente para los pobres o para el desarrollo, creo que fue. Y el otro signo fue el que realizaron estos 40 padres conciliares en las catacumbas de Domitila, en el texto con el cual empezamos este diálogo. Es interesante ver que simultáneamente hubo un contexto teológico pastoral en América Latina y dentro de todo ese proceso pues, hay que ver cómo se hizo la recepción del Concilio Vaticano II en América Latina. Los historiadores comentan que en marzo de 1964
tuvo lugar una reunión de teólogos en Petrópolis, en el Instituto Teológico de los Franciscanos, en la cual participaron Juan Luis II, jesuita, uruguayo, Lucio Gera, presbítero argentino, entre paréntesis es el gran teólogo de la teología del pueblo de Dios que tanto insiste el Papa Francisco, y el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. En la conclusión de esa reunión se hablaba que había que tener como una reivindicación acerca de la situación de extrema pobreza del continente. El Instituto Teológico Pastoral Latinoamericano, que empezó a funcionar en ese tiempo, el ITEPAL, organizó con la orientación de Segundo Galilea, organizó una serie de encuentros en Bogotá, en La Habana, en Cuernavaca, Santiago de Chile, sobre cristología, pastoral, palabra y evangelización y teología de la historia. Por ese mismo tiempo, los jesuitas tienen una serie de encuentros para insistir en la necesidad de ocuparse de las cuestiones sociales. En ese contexto hay una carta muy especial del padre Arrupe. Y en julio de 1968 tuvo lugar en Chimbote el segundo encuentro de sacerdotes y laicos organizados por el movimiento sacerdotal ONIS de Perú. Allí Gustavo Gutiérrez leyó una importante conferencia que resultaría determinante para el nacimiento de la teología de la liberación. En agosto de 1968 participa Gustavo Gutiérrez como teólogo en la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano reunida en Medellín. Allí él fue en buena parte el redactor del documento número 14 que es de Medellín, que se llama Pobreza de la Iglesia. En ese texto se refleja, por una parte, la influencia del Pacto de las Catacumbas, del texto del Pacto de las Catacumbas, pero visto desde la situación de América Latina. Y por otra parte, se refleja esa reflexión que el grupo de teólogos latinoamericanos que habían empezado a reunirse desde el 64. Del documento 14 de Medellín, además de la descripción dramática de las situaciones de injusticia que se vive en América Latina, son iluminadoras las distinciones que se hacen en la motivación doctrinal acerca de la pobreza, y que en buena parte se encuentran de esas distinciones en los escritos que el padre Gustavo tiene. Él dice, la pobreza como carencia de bienes de este mundo es en cuanto tal un mal. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y las más de las veces como el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres. Pero hay un segundo sentido de la pobreza, que es la pobreza espiritual. Es el tema de los pobres de Yahvé. Es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor, y que aunque valoriza los bienes de este mundo, no se apega a ellos y reconoce el valor superior de los bienes del reino. Y el tercer sentido de pobreza es el del compromiso, que se asume voluntariamente y por amor, que asume voluntariamente por amor la condición de los necesitados de este mundo para testimoniar el mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bienes, siguiendo el ejemplo de Cristo, que hizo suyas todas las consecuencias de la condición pecadora de los hombres y que siendo rico se hizo pobre para salvarnos. Eso es casi textual las distinciones que se hacen en el documento 14 de Medellín. Todo ese contexto entonces es para hacer ver cómo hay una relación entre el Papa Juan XXIII, el Pacto de las Catacumbas y luego el documento de la pobreza, el de Medellín. Hay una relación ahí. Y luego
saltándome un poco de datos históricos para no alargar esto, surge la publicación del texto emblemático de la teología de la liberación, ya que dentro de ese sentido de pobreza real, comienzan en América Latina a trabajarse distintas teorías, teoría desarrollista, y sobre todo está la teoría de la dependencia. Cuando se miran las cosas desde la teoría de la dependencia, es cuando surge la palabra liberación, es decir, liberarse de las causas de la pobreza. Y es ahí cuando se gesta entonces la teología que conocemos como teología de la liberación. En 1969, Gustavo Gutiérrez presentó en Suiza una ponencia que titula Notas sobre Teología de la Liberación, que más tarde se publicó en Bogotá en 1971 con el título Hacia una Teología de la Liberación. Pero es en 1972 cuando se publica en España el texto que ya es el texto emblemático clásico de la Teología de la Liberación con el título Teología de la Liberación, Perspectivas, del cual se han hecho ya muchas ediciones en las que Gustavo Gutiérrez mantiene el texto original, a pesar de todas algunas observaciones que se le hicieron desde la Congregación de la Doctrina de la Fe. Él lo que ha hecho es al pie de página del libro original hace las aclaraciones. Ese es el texto, el que muy conocido de Ediciones Sígueme, que fue publicado en 1972 en Madrid, en Salamanca, en Ediciones Sígueme. Brevemente, esa teología tuvo al mismo tiempo una acogida, pero también reacciones y en muchas ocasiones rechazos. Hubo acogida una acogida entusiasta en algunos ambientes, bueno, de América Latina, pero también de Europa. Bien pronto, hasta tal punto que universidades y centros de estudio comienzan a integrar el estudio de la teología de la liberación. Yo fui alumno del Instituto Superior de Pastoral de Madrid de 1971 a 1973. Justamente cuando yo estaba allá fue cuando salió publicado el libro. Lo conservo, el original de ese tiempo. Y en el instituto se puso una clase de teología de la liberación. Lo daba un español, Julio Lois. Y al mismo tiempo, el segundo año, se invitó a Enrique Dussel, que era uno de los historiador, filósofo, que trabajó sobre todo la filosofía de la liberación. Entonces, todo eso porque hubo acogida. Hubo acogida también en el Instituto Lumen Vitae de Bruselas, un Instituto Internacional de Catequesis, con un programa que se llamó Evangelización, Desarrollo, Raya, Liberación, y estaba destinado a América Latina y al África. Fue promovido, dirigido especialmente por los padres blancos. Uno de ellos justamente hizo tesis doctoral en ese tiempo sobre la teología de la liberación que ya estaba empezando a funcionar. Nos invitó a algunos latinoamericanos allá en Friburgo, creo que es, a la defensa de la tesis doctoral Jacques Van Ivanhoe. Eso es una muestra pequeña de la acogida que hubo en Europa en diversos ambientes, una acogida entusiasta. Pero bien pronto vienen las reacciones y los rechazos. Especialmente es decisiva el rechazo que promueve la Fundación Rockefeller en un documento que se llama Santa Fe I, Santa Fe II, y que le presenta al presidente Reagan de Estados Unidos para decirle, por favor, tenemos que poner atención porque
si se deja prosperar esta filosofía de la liberación, historia liberadora, pedagogía liberadora y teología de la liberación, va contra los intereses de quienes trabajamos por la libertad. Era como el argumento de la Fundación Rockefeller. Eso fue lo que originó entonces que Reagan promoviera una doble reacción, una de control a todo lo que fuera publicaciones, enseñanza de la teología de la liberación. En seminarios, en universidades hubo controles. Y el control se hacía a través de la teoría de la seguridad nacional, del ejército. El ejército tenía consignas de estar pendiente de qué pasaba y dónde había brotes de enseñanza de la línea liberadora. Y la otra consigna geopolítica fue la invasión de sectas, especialmente pentecostales en América Latina. Una manera de frenar el efecto de la teología y de toda la línea liberadora, ¿no? Pedagogía, historia, filosofía, teología. Eso llevó a que, por ejemplo, ese programa que en Bruselas se llevó adelante y a donde fueron invitados Paulo Freire y Gustavo Gutiérrez, fue la oportunidad que yo tuve de conocerlos a los dos. Ese programa, por un curso que daba Julio Girardi, que era perito del concilio, sobre diálogo marxismo-cristianismo, por ese curso se cerró el instituto. Y de ahí en adelante se empezaron los controles en muchas partes, en Europa, en América Latina. Después se completó esa visión de sospecha y de rechazo con las dos instrucciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que quisieron, sí, llamar la atención sobre algunos aspectos, pero que en definitiva quedó la idea de que la teología de la liberación era marxista y que había que controlarla y que había que evitar su enseñanza en los centros de estudio. Esto precisamente ha creado la situación general de sospecha. Yo, como director ahora del programa de teología de la Uni Monserrate, soy testigo de las dificultades que fuimos teniendo primero para orientar, porque en ese programa que tiene el enfoque contextual y praxeológico, en la teología contextual de América Latina, la principal, pues es la teología de la liberación. Y en el programa asumimos como método el método que propone Gustavo Gutiérrez, con la consigna de que se trata no solamente de aspectos doctrinales sobre la liberación, sino ante todo de repensar el método teológico, hasta tal punto que lo afirma Gustavo, no es solamente aprender teología, sino aprender a hacer teología. Y me he encontrado con situaciones como estas, ¿no? Buena parte de los alumnos, cuando escuchan teología de la liberación o escuchan algún autor de la teología de la liberación, inmediatamente se ponen en guardia, ¿no? ¿Acaso eso no fue condenado? ¿Acaso eso no es marxismo? Y cuesta trabajo precisamente hacer caer en la cuenta que hubo dos reacciones muy importantes para tratar de valorar la teología. Y con esto termino. Primero, un encuentro que hizo el CELAM con la Congregación de la Doctrina de la Fe para estudiar el método teológico latinoamericano. Se publicó, eso fue en 1993, 94, se publicó el libro en el CELAM y ese es el libro que prácticamente ha estado detrás del programa de teología. Y la otra gran defensa que ha habido y aclaración es el que hizo Gerard Müller, que fue prefecto de la doctrina de la Congregación de la Doctrina de la Fe.
porque él, como buen teólogo, quiso conocer y estuvo en un seminario que dirigió Gustavo en Lima, y él descubrió que eso que se decía, que era una teología marxista, que eso no tenía consistencias, afirmarlo. Y tanto se interesó Gerard Müller que volvió durante muchos veranos más de 10 veces al Perú. Fruto de eso, para sintetizar, publicaron este libro que se llama Del lado de los pobres. Son 2 artículos de Gustavo, 2 artículos de Gerard Miller, y que aclaran muchísimo el sentido que tiene y la vigencia que tiene la línea liberadora. Creo que, ¿cuánto tiempo llevo, hermana Ana No, ahí Francisca? va bien, padre, tranquilo, tranquilo. ¿Todavía? Sí, vamos cerrando si quiere también. Ujú. Sí. Bien, pues no me detengo en publicaciones importantes que tiene otras publicaciones. Es clásica de beber de su propio pozo porque esa es la línea de la espiritualidad. Hasta tal punto que Miller dice, yo, realmente la teología de la liberación es una verdadera espiritualidad. Y sobre esa espiritualidad el mismo Gustavo ha publicado libros, ¿no? Por ejemplo, La espiritualidad de la liberación, escritos esenciales. Claro, ha habido autores que ayudan a recoger esos escritos que se han publicado luego en libros que son muy importantes. El Dios de la vida, otro libro importante que tiene Gustavo y que ayuda a entender mucho. Y sobre el pacto de las catacumbas, de lo cual partí, hay una publicación con ocasión de los 50 años de la clausura del concilio. Y hay una cantidad de artículos muy interesantes que sacan a flote, porque esto casi no se conocía. Yo conocí esto en el 2011 en un encuentro en el Foro Social Mundial. Paralelamente se realizaba el Foro Teológico Mundial en Senegal, en Dakar, Senegal, y ahí fue donde unos teólogos alemanes estaban con el cuento de lo del Pacto de las Catacumbas. Y eh, cuando en ese año el Movimiento por un Mundo Mejor realizaba su asamblea y teníamos que invitar a un cardenal, del cardenal del Consejo de Laicos, para que presidiera nuestra asamblea. Yo le mandé la carta, pero no le escribí Eminencia Reverendísima, como influenciado ya por lo del Pacto de las Catacumbas, ¿no? La respuesta fue negativa. Parece que los mandos medios no vieron bien ese atrevimiento de no dar los títulos, ¿no? Que tienen los cardenales. Pero entonces mis compañeros dijeron, bueno, ya que no viene el cardenal, ¿por qué no invitamos un grupito de obispos y hacemos la inauguración de la asamblea en las catacumbas de Domitila? Y así lo hicimos. Y entonces, curiosamente, aprovechamos los jóvenes obispos que llegaban a hacer curso, y de Colombia participaron en ese momento el actual arzobispo de Popayán, por otra parte dominico, ¿no? Omar. Omar Sánchez. Ay, Omar. Ujú. Y participaron otros, creo que fue Hugo, que es arzobispo de Santa Fe de Antioquia. Y curiosamente, bueno, invitamos al sobrino del padre Lombardi, del padre Ricardo Lombardi, que fue el fundador del movimiento. Invitamos a Federico Lombardi, sobrino jesuita, que nos acompañara a esa celebración. Y fue muy interesante porque él, bueno, le pedimos una conferencia sobre cómo veía el Vaticano, hacia dónde se estaba caminando en ese momento. Estamos hablando del 2011, ¿no? Estaba Benedicto XVI y entonces el padre Lombardi mismo, me acuerdo mucho, al final me dijo,
Gracias por haberme invitado. Yo no ni conocía las catacumbas de Domitila, ni sabía de lo del pacto de las catacumbas. Algo muy importante a tener en cuenta para el futuro fueron las expresiones del padre Federico Lombardi, que fue vocero del Vaticano y director de la Radio Vaticana. Esto para decir que era una cosa un poco desconocida hasta prácticamente comienzos del 2010. De ahí en adelante fue cuando se empezó a divulgar, pero ahora uno, haciendo visión retrospectiva, ve el nexo que hubo en su momento histórico entre Juan 23, con esto termino, Juan 23, la comisión del concilio dirigida por el cardenal del Caro, lo poquito que quedó en los documentos y luego lo que se trabajó ya inspirado en el Pacto de las Catacumbas en Medellín y todo lo que en las conferencias episcopales de Medellín se ha venido trabajando sobre el compromiso y la opción por los pobres o por una iglesia de los pobres. Muchas Bueno, gracias. Padre Fidel, muchísimas gracias, Padre Fidel, por este esbozo de, digamos, del nacimiento, podríamos decir, de la teología de la liberación. Y aquí estoy presentando una imagen, pues de ya hace añitos, ya nos ven todavía jóvenes, un poco más jóvenes, porque eso fue como hace como 8 años. Y el padre Gustavo Gutiérrez estaba cumpliendo 88 años y fue invitado aquí a Colombia por la conferencia de religiosos y este fue un momento en el que nos pudimos encontrar y conversar con él. Y creo que era el día del cumpleaños de él, me parece. Esto para decir que no solo es un filósofo y un teólogo, un hombre académico, sino que también es un hombre o fue un hombre afable, un hombre muy cercano, muy hermano, muy cercano a lo que él mismo proponía como teología. Yo quisiera recordar un momentico aquí, pues las fechas importantes en la vida del padre Gustavo y ya Mila ahora va a entrar para completarnos más sobre la vida del padre Gustavo y la cercanía que ella también tuvo a la, digamos, a la teología a través de él. El padre Gustavo Gutiérrez nació en Lima el 8 de junio de 1928 y pues de su muerte, su deceso fue hace poco, el 22 de octubre de este año. Y como ustedes pueden ver, muy joven estuvo en los inicios, fueron los inicios de la teología de la liberación, contaba más o menos con 40 y algo de años. Y pues es un filósofo y teólogo reconocido en América Latina, fue ordenado sacerdote en 1959 y al final de su vida, en el 2001, ingresó a la Orden de Predicadores. Así que también es nuestro hermano de hábito, fue dominico. Y con esto doy paso a Mila Díaz, quien nos va a hablar en este momento sobre su experiencia con el Padre Gustavo. Buenas noches. Yo agradezco mucho la invitación para este compartir. Voy a ser breve y voy a compartir en torno a Gustavo desde la experiencia de trabajo y la experiencia de amistad con él. Algunos aspectos de su vida y contribución en el Perú. Voy a ver si puedo mostrar algunas fotos que tengo de Gustavo y que nos pueden ayudar a comprender un poco todo el compromiso y la contribución de Gustavo. Gustavo, desde muy temprano, como estudiante de medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, fue militante de la Acción Católica. Desde allí se conectó a profesionales en las áreas de sociología y en otras áreas de humanidades con teólogos, laicos y clérigos en un diálogo sobre la realidad peruana. Luego de regresar de sus estudios de teología en Europa, Gustavo recibió el encargo del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Lima.
Desde ahí cultivó en profesores y estudiantes el deseo continuo del análisis de la realidad social, económica y política del Perú, de la mano con la reflexión bíblica y teológica. Junto a otros profesionales católicos, desde 1971, organizaron desde la universidad las llamadas jornadas de reflexión teológica. También en 1960, luego de regresar de sus estudios de teología, fue nombrado asesor de la Unión de Estudiantes Católicos del Perú, UNEC, el cual se originó como parte de los movimientos de profesionales católicos hacia el año 1941. Aunque años más tarde la tarea directa de asesoría a la UNEC fue encomendada a otros, Gustavo nunca dejó de ser el asesor y acompañante de jóvenes en este movimiento. Hasta los últimos años, diría yo hasta 2 años atrás, asistía al encuentro nacional actual, escuchaba las inquietudes teológicas de los jóvenes y compartía temas de reflexión con ellos. Esta organización es un movimiento eclesial que está afiliado al Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos y como asesor, Gustavo fue formador de discípulos de Jesús y evangelizador en el medio universitario. Muchos de ellos ahora están emprendiendo el liderazgo en el Instituto Bartolomé de las Casas. Gustavo fue ordenado sacerdote diocesano a los 31 años y junto a su tarea universitaria ejercía su tarea pastoral como párroco en la parroquia Cristo Redentor en el barrio de Rímac de Lima. De este modo unió la práctica de la teología con el ministerio pastoral. Fue ahí que yo lo conocí a mediados de los años 90, cuando yo todavía era novicia. Mi maestra y yo íbamos a la misa una vez al mes junto a mis compañeras novicias, las dominicas del Rosario, quienes hacían su ministerio en esa parroquia. El discurso teológico de Gustavo cobraba vida en ese barrio sencillo y pobre, en su preocupación y acompañamiento a personas vulnerables concretas y en la amistad especialmente con los niños. Le gustaba celebrar sus cumpleaños rodeado de los niños de la parroquia. Hablar de Gustavo es traer a la memoria las jornadas de reflexión teológica que se realizaban en el Colegio de Jesús, ¿no? Cada año. La masiva participación de obispos, clérigos, religiosas, acompañando comunidades en los más recónditos rincones del Perú, de estudiantes universitarios y agentes pastorales, hablaban de una iglesia comprometida con los más vulnerables. A veces éramos más de 600 participantes y nos dábamos cita en Lima por un fin de semana o por 5 días para compartir los desafíos y luchas en los ministerios y discernir las acciones a seguir a la luz de la palabra. Las conferencias de Gustavo eran nuestra fortaleza. Las conferencias de otros teólogos y teólogas y los conversatorios en pequeños grupos desembocaban siempre en decisiones en torno a qué semillas del reino sembrar durante el año. Estos espacios alimentaron la esperanza en medio de un país que sufría conflictos sociales fuertes en los años 70. En medio del terrorismo entre los años 80 y 90 y en medio de un gobierno dictatorial. En estos espacios se intercambiaban prácticas para seguir en nuestros lugares de misión. Yo tuve la alegría de participar en los años 90 y en el periodo en el que tuvimos que movernos a otras diócesis y cerrar este espacio
a invitados internacionales por la tensión con la jerarquía de Lima. Hablar de Gustavo en el Perú es también hablar de su visión de futuro. Y esto se hizo concreto en la creación del Instituto Bartolomé de las Casas, que este año está celebrando 50 años de servicio, y también del Centro de Estudios y Publicaciones, junto a otros laicos y laicas profesionales y amigos presbíteros, iniciaron esta institución. El Bartolo, como lo llamamos tan cariñosamente algunos de nosotros, es una asociación civil sin fines de lucro, una institución interdisciplinar integrada por profesionales cohesionados por la opción preferencial por los pobres, cuya misión es contribuir en el proceso de liberación y del desarrollo humano del Perú. Esta institución nació en el RIMAC, bien sencilla, y se fue expandiendo hacia otros sectores de Lima. Con los años ha ido fortaleciendo y formando personas en el ejercicio de una ciudadanía activa enmarcada en una perspectiva ética y espiritual. Hasta hoy sigue promoviendo el diálogo de la teología con otras ciencias humanas. El sueño de Gustavo al fundar esta institución era, lo que en sus propias palabras dijo, plantear una pastoral con el primado de atención a los pobres. Esta institución todavía sigue trabajando desde el eje de la formación, desde el eje de la incidencia política y desde el eje de la fe y espiritualidad. Promueve espacios para agentes pastorales de todas las edades, para que reciban formación y se comprometan en proyectos concretos y que respondan a los nuevos desafíos de la realidad compleja y retadora del país. Yo tuve el privilegio de trabajar con él en el Departamento de Teología del Bartolo entre los años 2017 y 2018. Y me puse, ¿no?, intencionalmente la misma ropa para que me reconozcan en la foto. Desde ahí, ¿no?, desde el Bartolo, organizábamos los cursos mensuales en Sagradas Escrituras, encuentros nacionales, anuales para agentes pastorales, fines de semana con jóvenes teólogos y teólogas, el diálogo interreligioso con mujeres y con líderes de otras iglesias y de otras denominaciones religiosas. Y también formación para quienes llegaban como misioneros o misioneras al Perú. Otros departamentos del IBC formaron espacios de formación como la Escuela de Líderes Hugo Echegaray, que se inició en 1994, espacios de formación en las provincias, fuera de Lima, con temas puntuales como la ecología integral o la participación ciudadana. Y también se abrieron programas de voluntariado para jóvenes universitarios. Lo que se hablaba teológicamente tenía que hacerse palpable en la práctica. Trabajar con Gustavo en equipo, poner sobre la mesa inquietudes, preocupaciones, inspiraciones del espíritu, me hizo conocer al Gustavo humilde y sinodal. Aunque nunca apareció esta palabra en nuestro vocabulario, yo experimenté la escucha mutua entre los llamados patriarcas y matriarcas de la liberación y la generación un tanto más joven. Siempre la conversa fue animada por Gustavo y el espíritu soplaba por donde a veces menos uno lo esperaba. El Centro de Publicaciones, de Estudios y Publicaciones, aporta hasta el día de hoy brindando materiales de formación para agentes de pastoral, ofreciendo una biblioteca para el conocimiento de la realidad eclesial y social del Perú y de América Latina, y compartiendo temas de realidad peruana de manera periódica a través de las publicaciones. Por ejemplo, tenemos la revista Signos y la revista Páginas.
Hablar de Gustavo en el Perú también es hablar de su capacidad de abrir espacios para la reflexión con generaciones jóvenes. En el año 2000 se empezó a fomentar desde el Bartolo y por su iniciativa una nueva generación de teólogos peruanos comprometidos con la realidad de la gente marginada. Se organizaban y aún todavía se siguen organizando a teólogos para estos encuentros anuales de fines de semana. Lo que hacíamos y lo que todavía se hace es estudiar juntos y juntas las nuevas perspectivas teológicas emergentes, analizar nuestra realidad y desafiar nuestras prácticas pastorales. Yo tuve el privilegio de participar de estos encuentros en los últimos años en los que estaba estudiando la teología en el ISEP. Mi generación es la generación que nunca llevó un curso de teología de la liberación debido a toda la sospecha que existían en las universidades. Pero yo aprendí sobre la teología de la liberación en la práctica y también desde el Bartolo. En estos encuentros experimentamos de primera mano la evolución de la teología de la liberación con preocupaciones nuevas, como la ecología, las identidades de género, las nuevas periferias existenciales. Hablar de Gustavo en el Perú es hablar de su cercanía con la orden dominica desde sus inicios como teólogo. La amistad que tuvo con frailes franceses también se dio en el Perú. Monseñor Jesús Calderón, ¿no? El obispo que fue obispo de Puno, hay Juan Sokolich y Fray Jorge Cuadros, fueron algunos de sus mejores amigos. Nos contaba Consuelo del Prado, también una hermana dominica de Rosario que falleció hace poco, que antes de que Fray Timothy Radcliffe declarara a Gustavo como dominico, ya en 1980, Monseñor Jesús Calderón llamó a Gustavo hermano y miembro de la familia dominica en Puno. Los obispos de Surandino estaban organizados por el Instituto de Pastoral Andina, el IPA, y eran acompañados con frecuencia por Gustavo. Una publicación hecha por frailes, hermanas y laicos dominicos a Gustavo con motivo de su cumpleaños número 90 refleja esta amistad de todos los frailes, las hermanas y laicos de la orden en el Perú con Gustavo. No fue para nosotros una sorpresa que ingresara a la orden. Fray Héctor Herrera expresó en esta publicación del 2019 que después de escuchar a Gustavo reflexionar sobre Bartolomé de las Casas, pensaba, este Gustavo va a terminar como Bartolomé, siendo fraile. Y así fue. Sin embargo, fue la especial cercanía con las hermanas dominicas del Rosario. Con ellas compartió el servicio pastoral en el RIMAC y muchas de ellas eran parte y todavía son parte del compromiso teológico en el Instituto Bartolomé de las Casas. Hablar de Gustavo es hablar también del amigo, a quien le gustaba el fútbol y con quien se podría entrar en una conversación muy animada cuando había partido. Su sentido del humor, su profundo amor a la iglesia, lo llevaron a distinguir el momento en el que tenía que hacer silencio y oración del momento para la disputatio con argumentos sólidos y del momento para la alegría y la conversa con los amigos y amigas. A mí me decía, ven exégeta para una conversa. Imagino que la gloria está siendo para él en este momento la conversa con sus amigos y amigas peruanas, con Arguedas, con Jorge Álvarez Calderón, con Consuelo del Prado, Felipe Segarra, Fray Juan Sokolich y muchos más.
La imagen última con la que quiero dejarles está hecha por Kelly Latimore, una artista de los Estados Unidos, en el pasado 2 de noviembre, que muestra el impacto internacional que tuvo Gustavo y tiene a nivel mundial. Esta artista menciona que quiso representar la humildad y capacidad de hacer amigos y amigas desde el barrio pobre del Rímac, al pie del Cerro San Cristóbal. Agradezco de corazón a Gustavo por la experiencia compartida y a Dios por darme la vida durante esta década que ha sido difícil para la iglesia latinoamericana, con toda la sospecha que que se dio desde el pontificado de Juan Pablo II. Muchas gracias por este momento de compartir. Bueno, Mila, y nosotros te agradecemos a ti por esa oportunidad de poder hacer un recorrido por la vida del padre Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias. Aquí están presentes varias hermanas, creo, y hermanos de pronto también, pero sobre todo hermanas peruanas que conocieron al padre Gustavo Gutiérrez muy de cerca. Y pues nosotros también nos alegramos porque él es miembro de la orden, porque también es querido en Colombia, digamos, por todas las oportunidades que hemos tenido de encontrarnos con él. Y una vez más, pues yo presento aquí otra imagen de lo que fue nuestro encuentro, porque es donde lo hemos tenido más cercano nosotros acá, ¿cierto? En estos últimos años, y pues la sencillez de él nos marcó muchísimo en ese Congreso de Vida Consagrada. Y vamos a dar paso al padre William, que nos va a acompañar con eh, el acercamiento a la lectura contextual desde la teología de la liberación. Fray William. Muy buenas noches con todos ustedes. Yo de antemano les pido disculpas si es que en algún momentito no se me escucha o tengo dificultades de conexión, pues yo vivo en una zona rural, por así decir, y la conexión siempre tiene sus dificultades y más por las tardes. No está lloviendo, afortunadamente. Ya. Espere un momentico. ¿Sí? Y yo le digo cuando ya. Ya. Ah, bueno. Yo creo que ya ahí o todavía no. ¿Sí? Entonces, o de pronto lo que voy a hacer es, pensaba quitar la imagen, pero mejor la dejamos ahí. Entonces, yo quería compartirles pues así de forma espontánea varias cositas. La primera vez que conocí al padre Gustavo Gutiérrez, pues yo era un joven en formación en Lima, y fue gracias a justamente la congregación de Mila, no sé si fue con Mila o con Patti de la O, que fui por primera vez a la parroquia del padre Gustavo Gutiérrez en el Rímac, una parroquia muy sencilla, y pues participamos de la celebración eucarística, y creo que también en algún momento estuvo presente en unas como renovaciones de votos o algo por el estilo. No recuerdo muy bien, ya la memoria pues en ese sentido como que no es tan precisa. Y para los que no son de Perú o para los que no conocen Lima, el Rímac es un distrito, por decirlo así, pues muy popular, muy cerca del centro histórico propiamente dicho, y el Rímac también tiene mucha historia. San Martín de Porres, por ejemplo, iba al Rímac, entre otras cosas, para atender a los negros que eran traídos como esclavos poco antes de su comercialización en ciertos mercados pues esclavistas que habían allí. Después yo también recuerdo
que fui, creo que el único grupo que invitó al padre Gustavo Gutiérrez a dar una conferencia en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, cuando ya nosotros estábamos terminando la teología. Entonces, junto con el que era en ese momento, pues, rector de la facultad y que fue nuestro padrino también de promoción, después él se retiró, dejó el ministerio sacerdotal, pero invitamos al padre Gustavo Gutiérrez. Esto fue, creo que en el año 96 de pronto, 1996, a que nos dé una conferencia en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Esos son como los recuerdos más antiguos que tengo de él, un poquito vagos, es verdad, un poco vagos. Pero después yo compartí con él ya un poco más cercanamente en Roma, cuando yo estaba estudiando en el Angelicum. Él llegó también invitado por el Angelicum a Roma. Esto debió haber sido en el 2004, 2005 ya. Y estuvo como en 2 o en 3 ocasiones dando clases en el Angelicum, aunque yo no vivía propiamente dicho en esa casa, sino en una casa cercana en el convito San Tomaso, pues compartíamos y compartíamos varias horas a la semana. Yo recuerdo que él, cuando terminaba pues las clases, digamos el semestre, o más que el semestre, él no estaba por semestre, sino por un periodo así como intensivo, cuando ya se iba a ir, me dejaba dinero. O sea, yo en ese sentido pues le agradezco, me dejaba un sobrecito para los gastos. Uno siempre de estudiante tiene necesidades y él siempre fue en ese sentido muy, muy generoso conmigo. Eh, Había conferencias dadas por él en el Angelicum en Roma y se llenaban el auditorio, ¿no? Se llenaba el auditorio. Yo no recibí clases directamente de él, propiamente dicho, pero participaba de las conferencias que eran abiertas en el auditorio de el Angelicum en Roma. Otra vez que nos vimos también en Jerusalén, eso no sé si es Israel o Palestina, porque en realidad fue cerca de Belén, en una casa que había ahí, una casa de retiros. A él lo habían invitado para dar unas conferencias también en torno a la teología de la liberación palestina. Y eso fue algo que a él le motivó mucho y le llamó mucho la atención. Había una teología de la liberación palestina, y aquí podríamos hablar de teología de la liberación africana también, asiática también, es decir, que ha ido tomando distintas esfumaturas. De pronto yo no conozco mucho la teología de la liberación como la conoce pues, el padre Luis Fidel o Mila de pronto. Yo más desde la periferia académica o pastoral. Debo reconocer, por amor a la verdad, que casi pues poco me he interesado por la literatura en torno a la teología de la liberación. Lo que conozco es de lo que yo he escuchado pues, en conferencias al padre Gustavo Gutiérrez, y sí, básicamente eso, ¿no? Y no tanto por, por alguna cosa negativa, sino simplemente a veces por cuestión de tiempo, por opciones también académicas o urgencias académicas que uno pueda tener. Y yo recuerdo, yo estaba estudiando en la Escuela Bíblica de Jerusalén y él quería visitar la escuela bíblica. Eso debió haber sido en el 2006 de pronto. Y se agripó, le dio un poco de gripe. Entonces, por ese motivo, no pudo ir a la escuela bíblica y yo fui a donde estaba él. Y ese día cayó un aguacero ahí en Jerusalén, como no se imaginan ustedes. Yo tenía un paraguas, pues un paraguas, ¿no?
y ese paraguas simplemente se desbarató. Y llegué bañado también a la casa donde él estaba hospedado, ¿no? Pero pasamos un buen momento, un momento muy agradable, compartiendo, conversando. Cuando ya terminé los estudios y volví al Perú, yo terminé en el 2008 los estudios, creo que en el 2008 y 2009 participé en algunos encuentros organizados por el Instituto Bartolomé de las Casas y evidentemente pues, el padre Gustavo Gutiérrez estaba allí. Debo también decir, como mencionaba Mila, hablar del gran sentido del humor del padre Gustavo Gutiérrez. A mí me tomaba el pelo, ¿no? Cada vez que nos veíamos me tomaba el pelo y siempre decía que los biblistas eran personas que no tenían fe, que no creían en nada, ¿no? Y siempre sacaba una carta de Ranner dirigida a los dogmáticos y también a los biblistas. Entonces, la relación de pronto con él era más en ese sentido, más amical, más informal, y no tanto académica. No me buscaba a mí para conversaciones académicas como buscaba a Mila, por obvias razones, evidentemente, pero sí había una cercanía también allí, él tenía una gran capacidad de ser amigo y de hacer amigos. Y otro gran evento fue, como ya mencionó Ana Francisca, ahí Ana Francisca y yo, perdón que hable de esta manera, de pronto fuimos los que, cuando estábamos formando parte de la Comisión de Reflexión Teológica en la Conferencia de Religiosos de Colombia, en la CRC de Colombia, pues propusimos al Padre Gustavo para que viniera, para que viniera. Esas son algunas cosas así como anecdóticas que yo quería compartirles, pues muy brevemente, evidentemente, sobre el padre Gustavo Gutiérrez. Ahora, hablando desde el punto de vista del acercamiento liberacionista, por decirlo así, a la Sagrada Escritura, yo quisiera apoyarme en este momentito en un documento de la Pontificia Comisión Bíblica publicado en 1993 y que tiene como título La interpretación de la Biblia en la Iglesia. El documento fue un documento, creo yo, por primera vez escrito no en latín, sino en el idioma en el que fue trabajado, en francés. También iba marcando en cierta manera pues todo un hito y mostrando diversos modos de publicación de documentos. Ese documento salió en el contexto de la celebración de los 100 años de la Providentissimus Deus del Papa León XIII. En 1893, el Papa León XIII publicó la Providentissimus Deus, con la que abría evidentemente los estudios bíblicos al mundo católico. Y este documento, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, distingue básicamente tres tipos de abordaje del texto bíblico. El primer abordaje tiene que ver, entre otras cosas, con métodos. Habla básicamente de dos métodos, del método diacrónico o histórico crítico también, y el método sincrónico centrado más en cuestiones de lenguaje. Entonces, el primer abordaje es mediante esos dos métodos, el método diacrónico y el método sincrónico. Luego, el documento va a hablar de acercamientos al texto bíblico. No son métodos como tal, sino abordajes teniendo ya unos presupuestos o teniendo unos principios apoyados o bien en otras ciencias o en otras formas de lecturas de la Sagrada Escritura. Y el documento, en ese sentido, comienza hablando, en un primer lugar, de lo que podríamos denominar el acercamiento desde la tradición. Y cuando habla del acercamiento de la tradición, habla del acercamiento canónico,
del acercamiento desde la tradición judía en segundo lugar, y en tercer lugar el acercamiento desde los efectos del texto. Un tercer acercamiento tiene que ver, un segundo acercamiento tiene que ver con las ciencias humanas, o abordar el texto desde las ciencias humanas. Y ahí, por ejemplo, se tiene en cuenta la antropología, la sociología y las ciencias de la mente, concretamente el psicoanálisis. Otro acercamiento, ya sería un tercer acercamiento, tiene que ver con el contexto. Es lo que se conoce normalmente como el acercamiento contextual. Y ahí aparece básicamente el acercamiento liberacionista y el acercamiento feminista. Hay también otra forma de lectura, ya sería la tercera, ¿no es cierto? La primera son métodos, la segunda acercamientos y la tercera es la lectura fundamentalista. Esa es la única forma de abordar el texto rechazado por el documento. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, del acercamiento desde el contexto, uno de los acercamientos desde el contexto es el acercamiento liberacionista. Yo quisiera en este momentito proyectarles lo que dice el documento para que leamos de primera mano lo que el documento propone sobre ese acercamiento, basado evidentemente en ciertos principios de la teología de la liberación. Ahí están viendo ustedes en pantalla lo que dice el documento. Dice, la teología de la liberación es un fenómeno complejo que no se debe simplificar arbitrariamente. Como movimiento teológico se consolida al comienzo de los años 70. Ya el padre Luis Fidel hacía una especie de cronología y esbozo histórico de este modo de pensar. Su punto de partida, además de las circunstancias económicas, sociales y políticas de los países de América Latina, se encuentra en dos grandes acontecimientos eclesiales. El Concilio Vaticano II, con su declarada voluntad de ayornamiento, y la orientación del trabajo pastoral de la Iglesia hacia las necesidades del mundo actual, y la segunda asamblea plenaria del CELAM. El padre Luis Fidel también nos habló evidentemente de Medellín. El movimiento se ha propagado también en otras partes del mundo, África, Asia, población negra de Estados Unidos y, como ya les dije hace un ratito, Palestina, también entre otros lugares más. Es difícil discernir si existe una teología de la liberación y definir su método. No vamos a entrar en esas discusiones, simplemente estamos leyendo lo que dice el documento. También es difícil determinar adecuadamente su modo de leer la Biblia, para indicar luego sus aportes y límites. Se puede decir que ella no adopta un método especial, sino que aquí está algo que me parece interesante y que sintetiza el abordaje de la Sagrada Escritura desde esta perspectiva. Partiendo de puntos de vista socioculturales y políticos propios, practica una lectura bíblica orientada en función de las necesidades del pueblo, que busca en la Biblia el alimento de su fe y de su vida. Hago un pequeño paréntesis para, por ejemplo, mostrar lo que dice el documento de Aparecida, los lugares de encuentro con Jesucristo y sobre todo los números 247 y 248 en donde se habla de la animación bíblica de la pastoral y concretamente se toca allí la necesidad que tiene el pueblo de acercarse a la palabra de Dios y de encontrar en la palabra de Dios un fundamento de vida. Pero continúo leyendo otro poquitito más el documento, cerrando el paréntesis que he abierto. En lugar de contentarse con una interpretación objetiva que se concentra
sobre lo que dice el texto situado en su contexto de origen, se busca una lectura que nace de la situación vivida por el pueblo. Es decir, se remarca mucho la situación en la que el pueblo se encuentra y desde esa situación o desde esa realidad el texto sagrado es abordado. Si éste vive en circunstancias de opresión, es necesario recurrir a la Biblia para buscar allí el alimento capaz de sostenerlo en sus luchas y esperanzas. La realidad presente no debe ser ignorada, sino al contrario afrontada, para aclararla a la luz de la palabra. De esta luz surgirá la praxis cristiana auténtica, que tiende a transformar la sociedad por medio de la justicia y del amor. No es por casualidad, por ejemplo, que textos, sobre todo proféticos, son tenidos en consideración. Y la Sagrada Lectura es vista en clave de justicia, es leída en clave de justicia, de liberación y evidentemente de salir de situaciones de opresión a situaciones en donde pues se pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos principios propuestos por el documento para el abordaje de los textos bíblicos desde esta perspectiva. Dios está presente en la historia de su pueblo para salvar. El Dios de los pobres, que no puede tolerar la opresión ni la injusticia. Es un Dios entonces que no se complace en la injusticia o en la maldad. Por ello, la exégesis no puede ser neutra, sino que siguiendo a Dios, debe tomar parte por los pobres y comprometerse en el combate por la liberación de los oprimidos. La participación en este combate permite precisamente hacer aparecer los sentidos que no se descubren, sino cuando los textos bíblicos son leídos en un contexto de solidaridad efectiva con los oprimidos. Puesto que la liberación de los oprimidos es un proceso colectivo, la comunidad de los pobres es el mejor destinatario para recibir la Biblia como palabra de liberación. Además, puesto que los textos bíblicos han sido escritos para las comunidades, es a estas comunidades a quienes es confiada en primer lugar la lectura de la Biblia. Aquí en Bogotá hay una experiencia comunitaria de la lectura de la Biblia en el sur de Bogotá, concretamente en las casitas de la Biblia, aunque yo no sé si ellos se inspiran propiamente dicho aquí, pero son formas populares y sociales de lectura de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es plenamente actual, gracias sobre todo a la capacidad que poseen los acontecimientos fundadores. Y ahí se remarca, por ejemplo, ciertos hitos en la historia del pueblo de Israel. La salida de Egipto es dejar de lado la opresión para vivir en una tierra prometida. E igualmente todo lo que tiene que ver con el acontecimiento pascual, leído evidentemente en clave de liberación. La teología de la liberación comprende elementos cuyo valor es indudable: el sentido profundo de la presencia de Dios que salva, la insistencia sobre la dimensión comunitaria de la fe, la urgencia de una praxis liberadora enraizada en la justicia y en el amor, una relectura de la Biblia que busca hacer de la palabra de Dios la luz y el alimento del pueblo de Dios en medio de sus luchas y esperanzas. Así subraya la plena actualidad del texto sagrado. Después, el documento presenta también algunos riesgos que después ustedes, si desean, pueden básicamente profundizar un poquito más. Entonces, fíjense cómo este pensamiento llegó también a convertirse en el aportante de un modo de lectura, de una forma de acercamiento al texto sagrado en clave, evidentemente, de liberación.
Bien, aquí me quedo por el momento. Muchas gracias por la atención. Bien, muchísimas gracias, Padre William. Entonces, pues creo que hemos tenido un muy buen acercamiento gracias a Mila, al Padre Fidel, a William. Entonces, luego de escucharlos a ellos y de escuchar su testimonio de cercanía al Padre Gustavo Gutiérrez y a su perspectiva teológica, mm, pues esto nos ha permitido conocer un poco más al teólogo, al pastor y al hermano, porque hemos hablado en ese sentido. El teólogo, el pastor, Mira nos lo recordó muy bien, y al hermano, como también nos lo presentaba William, desde esa, digamos, esa dinámica de hermano en la orden de predicadores. Pues ahora yo quisiera que si alguno de ustedes tiene alguna intervención, alguna pregunta para alguno de los tres, o quiere hacer algún comentario o replicar algo de lo que ellos nos han dicho, pues que tome la palabra. Simplemente levantan la manito y aquí vamos dando la palabra. Si alguno quisiera intervenir, porque pues es un conversatorio. De Bueno, pronto parece que no. comentar también algunas cositas, ¿no? Él tenía pues problemas de salud. Ujú. Él tenía poliomielitis cuando era niño, ¿no? Le dio y estuvo postrado en cama. Él contaba eso. Y aprovechó, como ya mencionó Mila, para leer. Conocía muy bien la literatura peruana y de pronto Arguedas era uno de los escritores que también en cierta manera habían influenciado en su modo de pensar. En Roma, pues ahí cuando compartíamos un poquito, cuando él iba a dar sus clases por varias semanas, él utilizaba un aparato para poder dormir, ¿no? Una especie como de respirador o de ayuda pues mecánica para la respiración. Entonces es también en este sentido como una persona que ayuda a superar las dificultades, ¿no? Los problemas hasta personales, en este caso pues de salud. Es un ejemplo de vida, también se podría ver desde esa perspectiva, ¿no? Como él no se amilanó frente a los problemas pues de salud, tanto en la infancia y algunos que le acompañaron durante toda la vida. Sí, y yo quisiera ahí ahondar también, ¿no? Cómo surgió la teología de la liberación desde la fragilidad humana, ¿no? De la experiencia propia, pero también desde la fragilidad de vivir en medio de un barrio que era peligroso para la gente de Lima, pero un barrio que tenía muchas carencias económicas, sociales, y pues desde ahí surge justamente esta opción concreta por los pobres, ¿no? Y como él nos recordaba siempre, ¿no? En las conversaciones hacemos opción no porque sean buenos, sino porque su situación es injusta. Porque vivir con los pobres no es una vivencia romántica de que, oh, qué buenos son los pobres, qué sencillos son los pobres. Es una situación dura que trae mucha frustración, pero es justamente ¿no? El amor que uno tiene a la iglesia, el amor que tiene a Dios, que ha experimentado de Dios, que nos permite, ¿no? Ir más allá de las respuestas que uno puede encontrar en medio del pueblo y continuar la lucha y la abogacía y el seguir dando la voz y seguir haciendo del pobre un sujeto y no un objeto de la teología. Y algo que también quisiera recordar es una de las frases que estaban siempre, ¿no? Presentes en las reuniones
los grandes intelectuales, nos recordaban, les decía que la teología, la reflexión es un segundo momento. El primer momento es la vida, es la práctica, el compromiso. Desde ahí uno hace reflexión teológica. Y si no existe amistad con el pobre, si no existe esta experiencia del sufrimiento, ¿no? Al cotidiano, pues vana es nuestra, ¿no? Palabrería. Entonces, estas dos cosas que quería resaltar, ¿no? A partir de la experiencia con él. Bien, Mila, muchísimas gracias. Bien, no sé si alguien quiera pues también Eh, aportar. Ana de yo, Dios. a ver, yo aporto dos cosas también, pues la oportunidad que tuvimos de conocerlo en el Congreso, de estar con él, de que nos diera un abrazo y sobre todo de escuchar pues ya de cantada su discurso. Y también pues lo otro de que pues en mis primeros años de vida religiosa yo trabajé en un barrio al sur de Bogotá, Altamira. En ese momento estaba pues como muy activa todo esto de la teología de la liberación. Entonces nos reuníamos con la hermana Isabel Sarmiento. No sé si Ana Francisca la escuchó nombrar, porque yo no creo que la haya conocido. No, sí la Isabel conocimos. Sarmiento, bueno, Isabel Sarmiento, Marilce, una hermana Magdalena de otra congregación, bueno, un jesuita, y siempre nos reuníamos pues a hacer como tardes de reflexión o días de reflexión. Y el tema estaba ahí, pues digamos, la espiritualidad del padre Gustavo, bueno, lógico que también de otros, y a mí personalmente pues me gustó muchísimo. Yo caminé uno de los primeros años ahí en inserción en el barrio Altamira, como viendo esto de que el pobre era el sujeto, era el que, no, el que caminaba con nosotros. Fue muy bonito, yo tengo ese aporte también de experiencia vivida desde la teología de liberación. También pues después en la Javeriana, pues todavía me tocó, como decimos los profesores de la vieja guardia, el padre Baena, el padre Alberto Múnera, Alberta Parra, y pues eran en esa misma línea también. Entonces como que fui formada desde esa línea de la teología de la liberación. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces pues si no tenemos más intervenciones, ¿sí? O de pronto alguien, aquí tenemos varias personas que nos agradecen, que agradecen al Padre Fidel, a Mila, a Fray William, por su participación, por lo que han preparado para nosotros esta noche. Pues creemos que hemos podido pues hablar del Padre Gustavo Gutiérrez, que era lo que nos interesaba, traerlo a la memoria y hacer memoria de su gran obra, de primero de él como persona y segundo de su aporte a la Iglesia con la teología de la liberación. Yo creo que nos queda una invitación y la invitación grande es a retomar estos punticos que el Padre Fidel nos entregó sobre los compromisos del Pacto de las Catacumbas. Creo que para muchos esto es casi que una novedad. Muchísimos, sin duda, no habíamos escuchado de ello. A lo mejor oímos algo, pero esbozado así los puntos que él nos fue presentando, que fueron 13 punticos, ¿verdad? Sobre el compromiso de estos padres sinodales y pues digamos que es el germen de todo lo que va a ser el desarrollo de la teología de la liberación. Pues una invitación a acercarnos a todo ello. No sé si William quiere decir alguna palabrita, al padre Fidel también. No se escucha si está hablando William. No se Sí, oye, William. ¿no? Ahora sí, Ah, ya. Ujú. me agradece. De las vicisitudes y cómo, por ejemplo, a veces ciertas formas de pensamiento no solamente son vistas con sospecha, sino hasta perseguidas.
pero también es evidente toda la influencia. Yo hice una maestría aquí en Bogotá, ahí en Bogotá, pues no vivo en Bogotá ahora, una maestría en filosofía latinoamericana y evidentemente la filosofía de la liberación como influjo de la teología de la liberación pues está presente, ¿no? Si existe una filosofía de la liberación como tal es en cierta manera por influencia de la teología de la liberación. De pronto es ahora cuando comenzaremos a mirar un poco más esta forma de pensamiento y a valorar también la riqueza, ¿no? Y a honrarlo a él, también. Y pedirle disculpas si en algún momento pues no hemos sido del todo justos con él o la iglesia no ha sido justa con él también. Bien. Yo quisiera simplemente Sí, Padre Fidel. hacer eco a la reacción que tuvo el Papa Francisco cuando se estaba celebrando el sínodo, ¿no? Él hizo alguna intervención para decir, Gustavo, el gran Gustavo, teología rica. Fue muy sintético, sería bueno escuchar que interesarse, los que quieran buscar, debe estar el video de la reacción del Papa Francisco, porque él lo admira, lo acogió en el Vaticano, junto con cuando Miller lo presentó, y eso significa la valoración que se hace de toda esta teología que está prácticamente está motivando una etapa nueva en la vida de la Iglesia con todo el aspecto de la sinodalidad. Y de mi parte agradecerles, por favor, la hermana Ana Francisca, el Fray William, la hermana Mila, eh, el acoger estas oportunidades de comentar, de dialogar. Ojalá en el futuro pudiera haber otras inquietudes acerca de algunos aspectos específicos y que pudiéramos repetir algunos conversatorios en esta línea. Muchas gracias. Bueno, Padre Fidel, muchísimas gracias, Padre Fidel. Mila, mil gracias, de verdad. Yo aprendí muchísimo. William, muchas gracias también. Creo que a todos nos queda una invitación. Aquí dice Miguel, dice, agradecido y motivado a profundizar algo sobre la teología de la liberación. Creo que a todos se nos hace un llamado a profundizar, a conocer un poco más y sobre todo esta figura de nuestro pueblo, ¿cierto? Que es Gustavo Gutiérrez, un hijo de América Latina, pero un hermano universal. Un hijo de Perú, pero un hermano de toda América Latina. Muchísimas gracias y pues el video también quedará después como un respaldo para quien quiera volver a escuchar. Muchísimas gracias. Y feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fray. Gracias, muy amables. Muchas Gracias, Fray y hermana, y a todos los presentes. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias, hermana Francisca, por la invitación y quedamos muy motivados para seguir profundizando en este tema tan importante. Bueno, Mariela, muchas gracias.